Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de los Proverbios, capítulos 20, 22 y 31. Proverbios 20, 22 y 31. Como habrán notado, el libro de los Proverbios em, tiene, o sea, no es tan fácil bosquejarlo como otros textos de la Biblia que tienen, digamos, unos temas más específicos, organizados o una narrativa más específico. De alguna manera, el libro de los Proverbios, como lo hemos mencionado, recopila dichos, recopila frases, recopila sabiduría en el buen sentido de la palabra popular. Estos proverbios no son simplemente, pues, por estudios lingüísticos, históricos, contextuales, no es simplemente que Salomón se sentaba a dar consejos, sino que todo esto es una recopilación de dichos, de expresiones, de situaciones que ocurrían y pues que le fueron generando esta sabiduría popular. Como les decía, la mayoría se le atribuyen al mismo Salomón para darle cierta relevancia, para darle cierta importancia a los proverbios. Manejan muchos temas y vamos a ver algunos temas que manejan estos capítulos porque sin duda alguna, el libro de los proverbios, como lo son los otros libros que se denominan como libros sapienciales, son libros que tienen cosas prácticas, aplicables, digámoslo de alguna manera, de aplicación inmediata, ¿sí? Son cosas que si cada uno pudiera hacer una especie de consolidar los temas de situaciones, le sería muy útil para todas las áreas de su vida. Por ejemplo, el Salmo 20, en los versículos 1, 5, 18, que ya los vamos a ver, perdón, Salmo no, Proverbios capítulo 20, nos habla de la sabiduría y el autocontrol. Este es un tema que es frecuente, no solo en el libro de los Proverbios, no solo en los libros de la sabiduría, sino también en toda la Biblia. El Nuevo Testamento nos habla mucho del autocontrol, de la sabiduría, como lo menciona San Pablo, el dominio propio, que no es un tema de sugestión, que no es un tema de programación neurolingüística, sino que es un tema del poder del Espíritu del Señor en nosotros. Por eso esa expresión de dominio propio, autocontrol, se relaciona con la potestad, con la autoridad, con el control que cada uno le entrega al Espíritu del Señor. Por ejemplo, hablando de este tema del Proverbio 20, aconseja evitar los excesos como el abuso del alcohol. Entonces dice el uno, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, ¿sí? Asimismo, en el Nuevo Testamento lo aconseja, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está enseñando? Evitar excesos, ¿sí? Evitar excesos. Todos los excesos, igual en la alimentación también aconseja la Biblia, todo lo que se vaya a los extremos es falta de dominio propio y autocontrol, y esto lo aconseja el proverbio. En el versículo 5, hablando de la sabiduría de autocontrol, nos habla de la importancia de reflexionar antes de actuar. Y dice el versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el hombre entendido lo alcanzará. Es necesario el buen consejo, los sabios consejos, la reflexión, el análisis antes de tomar cualquier decisión o acción.
El versículo 18 del mismo capítulo nos aconseja, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Cómo entonces estos proverbios nos están ayudando o nos están orientando a tomar decisiones con sabiduría, a tener control de sí mismo, a poder tener, no desbordarnos en situaciones que se nos presentan? Este mismo salmo nos habla de justicia y de rectitud. Por ejemplo, el versículo 10 y 23 que se repite, que maneja el mismo tema, dice, es abominación al Señor las pesas falsas y la balanza falsa no es buena, dice así el 23, y el 10 dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Señor. Eso lo habíamos visto en los proverbios también de ayer, hablando de actuar con rectitud y con justicia. Les decía, si se dice que algo tiene tal peso, tal medida, debe ser así, ¿sí? A veces, pues, se ve mucho en la cotidianidad esa pesa falsa y medida falsa. El Señor dice que eso es abominación al Señor. En los negocios, en los acuerdos, las cosas deben ser de acuerdo a lo que se está tratando, a lo que se está contratando. El versículo 27 nos habla de la justicia, cómo el Señor está observando las acciones humanas, dice el versículo 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Señor está mirando. Hay alguien muy querido que siempre le escuché la expresión, arriba está el que para abajo mira, ¿sí? Haciendo énfasis en que siempre nosotros estamos siendo verificados por el Señor, en que Él conoce, dice la Biblia, no está la palabra en nuestra boca y Él incluso ya la conoce. Él discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Algunos otros nos hablan de las relaciones humanas. El versículo 6, por ejemplo, nos va a hablar de la amistad, de la lealtad. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Como pues se habla de la veracidad, no estoy hablando de la, como mencionamos, del ser sincero, sino de ser una persona veraz, consecuente, como lo fue el Señor Jesús, entre sus acciones y entre sus dichos. El versículo 3 nos exhorta a que evitemos las contiendas, a que evitemos los conflictos innecesarios. Dice, honras del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Sí? Eh, Hablábamos ayer que incluso cuando hay una blanda respuesta, se aplaca el furor. El hombre sensato evita las discusiones innecesarias, las contiendas innecesarias. Hay cosas que en la vida, sin duda alguna, se tendrán que discutir, claro que sí, pero toda discusión tiene que tener el propósito de llegar a algo. No tiene sentido discutir por discutir. A veces pretender imponer ideas que no van a llevar a ninguna parte, eso es un desgaste innecesario y lo aconseja la palabra del Señor. Ahora, hay cosas que se tienen que discutir y hay cosas que se tienen que discutir porque definitivamente tienen que llegarse o llevarse a un acuerdo, pero sobre ideas, sobre filosofías, sobre tantos temas a veces tan superficiales o tan vanos, no tiene sentido caer en ningún tipo de contienda. También este proverbio, este capítulo nos habla de la responsabilidad del trabajo. El versículo 4, por ejemplo, nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Cómo la pereza puede traer la ruina, puede traer la pobreza. Dice, ¿qué está diciendo? El perezoso no hará a causa del invierno. Hay una analogía que usa la Biblia en precisamente en el libro de los Proverbios cuando compara o exhorta que seamos o a que miremos la hormiga. Dice que como la hormiga
trabaja en el verano para prevenir el invierno. No sé, algunos que hayan tenido la oportunidad de ir al campo habrán visto cómo la hormiga riera, aunque pues para nosotros nos hace daños al atacar nuestras plantas, pero sin duda alguna la disciplina, el orden y la manera como trabajan es admirable. ¿Y ellas qué hacen? Durante el verano se están preparando para el invierno, ¿sí? Eh, el verano seguramente sería muy cómodo para muchos o de pensar en el momento de disfrutarlo, pero ellas, esa es la oportunidad para almacenar no solo construir sus casas, sino también almacenar el alimento pensando en su supervivencia y en su multiplicación, ¿sí? También nos dice el versículo 13, el otro nos habla de la pereza, este habla, dice el versículo 13 del capítulo 20, dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan, ¿sí? El sueño es necesario para descansar, pero pues no se puede exceder y hay una advertencia, no ames el sueño. Hay personas que, no sé, tristemente se sienten como faltos de sueño, endeudados con el sueño y aman dormir. Dormir es una necesidad, ¿sí? Y es una necesidad que debe tener un equilibrio sano. Ni excederse en el sueño es bueno, ni dormir lo suficiente es bueno, ¿sí? Cada cuerpo también sabe cómo reacciona. Entonces, por ejemplo, no tiene sentido que alguien duerma y trasnoche o se desvele, porque el mejor horario para dormir es sin duda alguna la noche, ¿sí? Eh, y el cuerpo hay que aprender a conocerlo. Hay personas que necesitan sin duda alguna, sí o sí, un momento de descanso en el día, tal vez porque madrugan mucho, porque tienen cierto ritmo de vida y es necesario, pero no tiene sentido simplemente dormir en cada momento que tiene la oportunidad, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, si alguien durmiera de 10 a 12 horas y ese fuera su pasión, si lo sumáramos en días, si lo sumáramos en meses, si lo sumáramos en años, ¿cuántos no estarían durmiendo casi la mitad de su vida? ¿Cuánto tiempo no se desperdicia entonces en el exceso del sueño? Y el consejo de los proverbios, no ames el sueño, ¿sí? Ten en cuenta que el sueño es un medio para descansar, para revitalizar, para recobrar fuerzas, pero no puede ser como el fin y el objetivo de la vida. Muchas cosas buenas se pierden por exceso de sueño. Y dice y advierte incluso la Biblia, porque amar el sueño te llevará a la pobreza. Más bien abre tus ojos y serás saciado del pan. También en este proverbio habla de las consecuencias del pecado. El versículo 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y el 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Sí? ¿Qué nos está hablando? Un mandamiento que es que está en un mandamiento, el quinto mandamiento, si no me equivoco, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y en el o en este mandamiento que dice que es el primer mandamiento con promesa, la promesa es largura de días. Ojo, no podemos deshonrar a nuestros padres. La Biblia no dice, honra a tu padre y a tu madre, que son buenos, ¿sí? Que son excelentes padres, que te han tratado bien toda la vida, que han sido justos. No dice a los buenos, dice a tus padres. Y no todos los padres habremos sido buenos, pero la Biblia no dice que solo honremos a los padres buenos, dice a tu padre y a tu madre. Sí o sí, es un mandamiento con bendición, largura de días. Y por el contrario, a quien deshonra a sus padres, que está advirtiendo acá, será apagada su lámpara. Y el versículo 21 nos habla que la codicia
y las riquezas que están mal adquiridas simplemente no prosperarán, no llegarán a un feliz término. El capítulo 22, que también está en nuestra lectura, tiene temas que coinciden con el capítulo 20 que acabamos de mencionar y entre otros temas está la educación, la humildad, la justicia social, también la preparación para el futuro. Por ejemplo, cuando habla de sabiduría y el temor de Dios, dice el versículo 4, estamos en el capítulo 22 de Proverbios, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¿Sí? Mire cómo llama a que el temor del Señor es fundamento para la, digámoslo de alguna manera, bendición y prosperidad. ¿Sí? Mire que dice que antes, o más bien la remuneración de ser humildes y de temer al Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Por qué? Pues una persona que teme al Señor, que es humilde, podrá disfrutar y recibir todo lo que venga a sus manos de parte del Señor, pero también será, como porque la Biblia lo dice así, que el que aprende a honrar al Señor también será honrado, ¿sí? Que el que aprende a darle la gloria al Señor, también el Señor se glorificará en él. También nos dice el versículo 6 sobre la instrucción sabia que protege y habla de la instrucción al niño, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Como la sabia instrucción, la orientación, bueno, la sabia instrucción no solo es enseñarle al niño, digamos, los principios bíblicos, las instrucciones en capacitar a nuestros niños para todas las cosas en la vida, la educación, la buena instrucción, a ser educados, a ser humildes, a ser diligentes, a ser respetuosos, eh, eh, a saber comunicar, a comunicarse asertivamente. También nos habla de la justicia y la generosidad. El versículo 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente, ¿sí? El Señor se acuerda de aquellos que también se acuerdan de los más necesitados. Hay que tener un corazón bondadoso hacia aquellos que no tienen nuestras mismas oportunidades. Y dice el 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Mire que son como dos proverbios opuestos. Por un lado, el acordarse de los necesitados tendrá una recompensa de parte del Señor, pero también el oprimir a los necesitados tendrá un castigo, ¿sí? De parte del Señor. También nos habla de la buena reputación, de la humildad, de la buena fama, así es mencionada en la Biblia. El versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Es que eso no es tan fácil de construir. Hay mucha gente que puede tener muchas capacidades, eh, muchos recursos, pero no hay nada como el buen nombre. Y el buen nombre, la buena fama, no se compra con dinero, ¿sí? Y mira este versículo tan sabio. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y dice también, que lo vimos ahora, el versículo 4 como la humildad y el temor del Señor también nos lleva a la honra y dice a la honra, a las riquezas y a la vida. También este capítulo nos enseña sobre las relaciones y ciertos límites, pues que, a ver, en sí el libro de Proverbios nos trata de enseñar, también es muy enfático el libro de Eclesiastés, una vida equilibrada, ¿sí? Y una vida equilibrada es una vida que no se excede hacia sí, que no se va hacia ningún lado de la balanza, sino que es una vida equilibrada, muy puesta en su lugar. Y para tener una vida equilibrada hay que saber que la vida tiene límites.
y hay límites que no se pueden pasar, ¿sí? El corazón del ser humano, la mente del ser humano, tiene un serio problema con los límites y es que cada vez que va rompiendo un límite, que seguramente los primeros no son nocivos, va perdiendo proporciones, ¿sí? Y cuando menos piensa, se desborda, ¿sí? Por eso los límites deben ser establecidos, guardados y cuidados en el momento y oportunamente. Todo límite, por pequeño que sea. Eh, Imagínense que la Biblia incluso advierte sobre aquellos que van moviendo la cerca, ¿sí? De sus propiedades. ¿Sí? Eso es como excederse en un límite. Usted puede mover la cerca de su propiedad, no sé, 10 centímetros, aparentemente no es nada, pero como el corazón del ser humano es tan peligroso, entonces como esos 10 centímetros que movió la cerca no pasó nada, mueve 20 centímetros, mueve un metro y cuando menos piensa se está excediendo mucho más allá, ¿sí? Entonces hay que establecer en la vida límites que no, por eso esos son principios y valores que no se van a exceder. ¿Sí? Hay cosas en las cuales uno tiene que tener determinado en la mente, en el corazón, que no va a ni siquiera a pasarlos y mucho menos a sobrepasarlos. Eso nos enseña la Biblia en muchas partes. Eh, Dice, hablando de los límites, bueno, también nos habla de la eh, evitar, perdón, asociarse con personas iracundas. El versículo 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, ¿sí? Hablando de límites, hay que saber con quién yo me relaciono. Mm, Definitivamente quién me rodea influye en mí. Sí, yo leí hace poco y no recuerdo exactamente cuáles son las 5 o 7 personas que me rodean. Esas 5 o 7 personas con las que más comparto son las que influencian mi vida, ¿sí? Y obviamente yo influencio seguramente a las 5 o 7 personas con las que más camino yo. Por eso tengo que tener mucho cuidado quién me rodea, quién es el que está más cerca a mí. Y la Biblia nos advierte mucho con eso, a que no tengamos un mal entorno. Hay personas con las que obligadamente tenemos que compartir, ¿sí? Por el trabajo, por las responsabilidades, pero hay que tener ciertas distancias. Yo decido, como yo pongo los límites, yo decido con quién voy más allá, ¿sí? Y, y en eso yo tengo que tener mucho cuidado porque bien decía el dicho popular que sería un proverbio de las abuelas, dime con quién andas y te diré quién eres, porque quien me rodea, con quien yo camino, definitivamente va a influir en mi vida. Dice el versículo 26 y 27, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Hablando de tener límites y de no irse un poco más allá. También nos habla este proverbio del trabajo. Dice el versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Aquí nos habla del que es diligente en el trabajo y la diligencia lleva al éxito, a mejores lugares. El versículo 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, de eso pues les mencioné algo en el anterior. Y el versículo, el proverbio 31, que es el último proverbio de la Biblia, pues, de este libro, es un proverbio o un capítulo que se le atribuye al rey Lemuel, donde él resalta las palabras sabias de su madre. Este capítulo es muy conocido por el planteamiento que habla de la mujer virtuosa y en las palabras del hijo de Lemuel, hablando de las palabras que su madre le enseñó
y cómo da unas características de la mujer virtuosa, ¿sí? Una mujer sabia, una mujer temerosa del Señor, una mujer entendida, una mujer, bueno, da unas características extraordinarias para una mujer virtuosa. Entre otros temas, habla de liderazgo y justicia. El versículo 4 y 5 le dice su madre a Lemuel: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Sí? Vuelve a advertir de los excesos que veíamos en el capítulo 20, de cualquier tipo de cosas que haga que se pierda el juicio. Dice, los reyes no pueden perder el juicio, los reyes no pueden pervertir el derecho de los afligidos. Los líderes entonces deben evitar el vicio y gobernar con rectitud. Los versículos 8 y 9 dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. El líder, ¿sí? El príncipe debe defender a los necesitados. En otra parte nos va a hablar de la virtud y la diligencia de la mujer virtuosa. Eso lo vamos a ver desde el versículo 10 hasta el versículo 31, que pues no lo voy a leer todo para que lo tengan presente, y también nos habla de la sabiduría y de la enseñanza, y dice el versículo 1 y 2, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos, y empieza a aconsejarle de ahí en adelante sobre temas muy importantes como las mujeres, como el licor y los vicios, ¿sí? Y sobre la causa de los justos, ¿sí? Y ella advierte estas tres cosas principalmente a su hijo. Mucho cuidado con las mujeres, es un tema recurrente en la Biblia. Muchos hombres de Dios se desviaron por mujeres y obviamente muchas mujeres seguramente se desviaron también por hombres, por excesos, por vicios, la segunda advertencia. Y por último, le llama a actuar con rectitud y con justicia, ¿sí? Son como tres cosas que pueden afectar mucho, son pasiones, podríamos decirle, a un príncipe, a una princesa. Los excesos, los vicios, las pasiones, hablando de las relaciones amorosas, pero también el poder. El poder es para servir, el poder es para ayudarle a otros, no el poder para servirse de los otros. Estas tres cosas son oportunidades para que un príncipe, ¿sí? Actúe rectamente o para que se pervierta. Los, el tema pasional, los vicios y para qué utilizamos el poder. Démosle gracias al Señor. Vamos a entregarle este día a través de nuestra oración. Padre eterno, en esta mañana te presentamos este nuevo día con humildad, pedirte en tu dirección, pedirte tu bendición y pedirte, Señor, tu protección y provisión. Que no nos faltes tú, Señor, que te hagas presente en nuestra vida y que nosotros te tengamos presente en nuestro día. Por favor, danos sabiduría, Señor. Tu palabra sea lámpara a nuestros pies, tu palabra sea esa guía, ese faro para nosotros, conducirnos y tu Espíritu Santo en nosotros nos fortalezca. Muchas gracias por darnos tu palabra y darnos de tu espíritu en este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén.